Hermanos, bendiciones del Altísimo. Quiero hablarles de El cielo lloró. Y era que escuchaba pues una canción que hablaba que el cielo lloró sobre la tierra. Y nuestro Abba está triste por todas las cosas que estamos viendo. Y la lluvia, que la Escritura pues nos compara con la palabra que cae. Y que la palabra trae tanto bendición como maldición, al igual que la lluvia. Y también las lágrimas que se convierten pues llenan las fuentes y fuente de bendición para aquellos que las reciben, pero también para aquellos que no las reciben. Esas lágrimas se convierten en juicios de destrucción. Entonces yo miraba y decía, bueno, cuando llueve, pues puede venir como una bendición o como una maldición, porque vemos, por ejemplo, en estos días cómo hay lluvias que han desbordado ríos y que han arrastrado con muchas casas y las personas lo han perdido todo. O por ejemplo, la lluvia que se vuelve hielo, o el hielo que se derrite y sube los mares y puede crear pues también inundaciones o que el mar se salga. Y el hielo, que es el granizo, que es agua. Entonces las nubes, Yeshua llora, el cielo lloró, tú lloras, tus lágrimas tienen dos vías. Bendicen o maldicen. Bendición para aquellos por los cuales llora y pides esa salvación. Y maldición por aquellos que te afligen, que te angustian y que continúan en hacer el mal. Entonces, Yeshua llora sobre la tierra desde las nubes. Y fíjese que analizando todo esto encontré que Yeshua es la lluvia temprana y también es la lluvia tardía. Él es la lluvia. La palabra lluvia es el Strong 4175 more, que significa pues lluvia primera o lluvia, maestro, enseñanza. Él es nuestro more, nuestro maestro. Entonces, nuestro rabino, nuestro pastor, el que nos guía, el que nos enseña. Y Él es el primogénito, el primero, el principal, el Aleph. Entonces, Él es la lluvia primera, el more 4175, lo puede buscar, ahí está. Ahora, Salmo 84, vamos a leer del 5 al 7, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Elohim en Sión. Entonces, tú recibes la lluvia que desciende del cielo como una bendición cuando tú lo recibes. Cuando tú recibes la palabra, y vemos qué fue lo que pasó con Juan, cuando recibió el librito, qué fue lo que pasó con Ezequiel, cuando recibió el libro, vemos los profetas cuando se le daba palabra, lo mucho que lloraban, la indignación, el mismo Jeremías. Entonces tú recibes la palabra que es dulce, pero cuando tú la logras entender y tú la asimilas, te la comes, estás comiendo sólido y llega a tu estómago, se vuelve amarga. Y eso te lleva pues a llorar. Esas lágrimas, como dije, se convierten en bendición o en maldición. Entonces, cuando tú lloras, es porque Yeshua está llorando. Entonces tú lloras y llenas esas fuentes. Y esa lágrima y esa palabra que desciende del cielo, pues es Yeshua pues llorando porque Él se duele del castigo. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que su pueblo le vaya bien, porque Él tiene planes de bien. Entonces, vamos a analizar algunos puntos y vamos a ir a Joel capítulo 2, verso 23 y 24. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh, vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio.
Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces aquí podemos profundizar bastante, porque alguien lo puede leer y lo lee como literal, sí, va a llover, pero es que la Escritura nos compara. Primero, el vino con el pacto, el aceite con la unción, el trigo con la cosecha de almas. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y entonces nos habla de que todo lo que Él va a restituir y todo el bien que hará su pueblo. Y dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Elohim, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, dice el verso 27. Y bueno, y luego habla de ese derramamiento del Espíritu Santo, que es su unción en el nuevo pacto, vino y aceite, y dice que van a llenarse las eras de trigo, fruto de la tierra. El fruto no sale si no cae lluvia. Entonces imagínense, cuando nosotros lloramos, porque Yeshua llora. Cuando tú recibes una palabra y esa palabra pues te hace llorar. Cuando es una palabra, por ejemplo, que te sientes desconsolado y el Abba pues te habla y esa palabra te consuela, tú lloras y tú quieres el bien de los demás y entonces tú empiezas a orar por otras personas. Entonces esas lágrimas están juntas con la de Yeshua, son las que llenan los estanques, y cuando tú atraviesas por ese valle de lágrimas lo convierte en bendición para otros. Ahora, quiero que vayamos a Job, al capítulo 36, para que usted vea cómo la palabra pues se aplica. 4175, moré por lluvia y por maestro y por enseñanza. Vamos a verla porque está en Job 36:22. Dice, he aquí que Elohim es excelso en su poder. ¿Qué enseñador o qué maestro o lluvia temprana, el moré, hay semejante a él? ¿Quién como él? ¿Quién semejante a él? Excelso en su poder. Ahora, la lluvia tardía, si usted busca, viene de rebusco. Y rebusco es 3954, el heno tardío. Entonces, el rebusco es la acción que consiste en repasar el sembradío después que ha sido cosechado para recoger los frutos que inadvertidamente quedaron en el suelo o en el tallo. Elohim ordenó, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y aquí también hay un significado de ese Efraín, de esa tierra que será llena de su fruto, y que Efraín es fructífero. Y mire lo que dice Jueces 8:2. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Entonces fíjese que está hablando de que una cosecha tan grande como es Efraín, aún el rebusco no es mejor que una vendimia una vendimia mala. Entonces, en Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Entonces, como lluvia, mi enseñanza. Destilar como el rocío, su entendimiento, su conocimiento, su razonamiento, su revelación, como el rocío. Como la llovizna sobre la grama. La Escritura nos compara que somos como esa hierba. Y como las gotas sobre la hierba. Entonces imagínense, si cae gotas sobre la hierba, se vuelve verde. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad. Porque cuando Él nos levante de los muertos, lo primero que vamos a hacer es adorar y cantar y estaremos felices. Entonces despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, tu enseñanza, tu razonamiento, que destila como rocío,
tu revelación, los entendidos. Es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Entonces nos levantaremos por esa palabra, por esa promesa, por esa lluvia, por ese razonamiento, por ese entendimiento, revelación que hemos recibido de Él. Entonces lluvia es Torah, es palabra. Y lluvia también es Yeshua, el Moré, nuestro Moré. Bendición y maldición trae la palabra, porque están escritas las lamentaciones y los ayes y los juicios, tal como también las bendiciones. Entonces, vamos a ver, porque Yeshua es el juez. Y Yeshua, pues, llora. Así cuando su lluvia cae para el castigo. Dice que Él se duele del castigo. Eso no es lo que Él quiere. Él quiere que todos se arrepientan, lo dice la Escritura. Pero Elohim no puede ser burlado y el juicio se va a cumplir. Mire lo que dice Job, capítulo 37, del 1 al 13. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Elohim maravillosamente con su voz. ¿Sabían que cuando usted escucha esos truenos durísimos, esa es la voz de Él? Y usted ve que cae la lluvia, o que pueden caer los rayos, o el granizo, y están los truenos, y truena su voz majestuosamente. Dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Verso 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Hace así retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. ¿Usted ha visto, si tiene animalitos en su casa, como perritos, perros, cuando truena, cómo tiemblan? O cuando llueve duro y salen relámpagos, tiemblan. Ellos van y se esconden ante esa voz majestuosa. Entonces fíjese cómo aún los impíos y los ateos tienen que salir corriendo cuando empieza a llover o a granizar o cae nieve, todos se encierran. Y dice en el verso 9, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Elohim se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. ¿Se imagina? Sopla, se congela todo. Y fíjese que dice que por ese viento frío que Él echa, se congelan las aguas y se da el hielo. Y dice, regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Yo le voy a decir algo. Los hombres quieren jugar a ser Dios, a ser Elohim, y producir todas estas cosas, porque el diablo, pues, todo lo imita. Pero cuando es Elohim que hace las cosas, Él la hace y la muestra. La muestra y Él la va a usar. No solamente que la usa para bendecir, pero todo esto, y lo vemos en los juicios, lo usa para castigo. Dice así, en la tierra que Él manda a estos, lo que es la lluvia, el hielo, el granizo, la nieve, Él lo manda, abre los depósitos y los envía cuando Él quiera, y Él tiene sus propósitos. Y dice así, verso 13, unas veces por azote.
y otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Cuando la tierra está seca, no hay alimento, envía la lluvia. Cuando el pueblo está en pecado, quita la lluvia y se seca la tierra y no hay alimento, envía inundaciones para que el alimento pues se vaya. Recuerden Elías, que no llovió, y la escritura nos habla de eso mismo, y dice la palabra que la gente buscará y no encontrará la palabra, lluvia, agua, alimento, todo tiene que ver. O sea, cuando el hombre rechaza la verdad, viene el castigo. Entonces, la misma agua, la lluvia que trae sequía, trae hambre. Entonces, por despreciar la verdad. Y dice al final, en el verso 22, dice, en Elohim hay una majestad terrible. Verso 23 y 24, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia nos afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Está mirando la importancia de nadie creerse sabio en su propio entendimiento. Si muchos hoy no se creyeran sabios en su propia sabiduría, pudieran entender la verdad, pudieran entender los juicios. Porque dice aquí que en juicio y multitud de justicia nos va a afligir. Y es porque hay un pueblo que no le teme. Por eso dice, los hombres, por tanto, le temerán. Entonces, vamos a ver qué dice también aquí mismo en Job 38, 22 al 30. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Y déjeme decirle, cuando termina el capítulo 37, que dice, Él no estima a ninguno que se cree sabio en su propia opinión. Inmediatamente es cuando Él se le aparece a Job desde un torbellino y le dice, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza a formularle una serie de preguntas, a ver qué tan sabio tú eres. Hay gente que hoy se creen tan sabios, que hasta se comparan con el mismo Elohim. Pero mire cómo el mismo Abba dice, yo no estimo a ninguno que se cree sabio, pero mira Job, ven, que yo te voy a preguntar a ver si tú me puedes responder. ¿Y qué es lo que dice Job? ¡Qué tonto! Yo hablaba lo que no entendía y me arrepiento. Y ese arrepentimiento es cuando el hombre reconoce que no es nada, cuando se deja enseñar de la verdad. Hoy tantas doctrinas y tantos pastores que se creen sabios y es en su propio entendimiento. Todos tienen doctrinas diferentes. No han sido humildes para recibir el consejo y lo oscurecen con palabras. ¿Cuántas personas ante la verdad que uno les pone por la palabra, porque yo le explico aquí con las escrituras, empiezan a negar, oscureciendo el consejo de Elohim, oscureciendo la verdad, para que otro se pierda, para que el otro se confunda? ¿Y cuántas personas vienen, escuchan este mensaje y se van para donde sus pastores o sus iglesias dominicales y allá el pastor le dice que esto es mentira? ¿Cuántos oscurecen el consejo sin entendimiento, creyéndose sabios en su propio entendimiento? Entonces le hace toda esta pregunta, entre ellas le dice que si él sabía. ¿Tú sabes? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Yo tengo un depósito de granizo y de nieve. Y los tengo guardados, reservados. Están ahí, un depósito que los tiene para el día de la tribulación. Porque va a caer granizo sobre la tierra. Y dice, para el día de la guerra y de la batalla. El granizo, él sopla y congela, es el agua, ¿verdad? Endurecida. Es agua endurecida, el granizo. La endurece como piedra y cae sobre los hombres. Entonces, ¿te recuerdas que él dice que él sopla con su soplo, con sus ruas, con su espíritu, su palabra?
su lluvia como bendición sobre la tierra cuando lo necesita, sobre sus hijos que reciben la palabra que desciende como rocío, como gotea, como destila su sabiduría. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz? Y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta. Fíjese, tierra desierta como que dice la Escritura, yo vengo a buscarte, de madrugada te buscaré como tierra seca, que necesita esas aguas en el desierto. Nosotros somos esa tierra seca, ¿verdad? Y buscamos esa agua que sacia nuestra sed. Entonces, desierto donde no hay hombre para saciar la tierra desierta e inculta, que no da fruto, y para hacer brotar la tierna hierba. Entonces, imagínate un desierto seco, duro, donde cae agua y entonces allí empieza a reverdecer el desierto. Como dice la Escritura, haznos reverdecer como el desierto del Negev. Con las lluvias cae el agua, la bendición. Y luego dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Y dice, verso 29, ¿de qué vientre? Escucha, ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Quién es que controla todo esto? ¿Quién? Porque en Elohim hay una majestad terrible. Ven, respóndeme. Si tú te crees saber en tu propio entendimiento y tú crees que te la sabes toda, él viene y le pregunta, dime, contéstame esto, contéstame. Y va y le hace más preguntas y le hace más preguntas a Job. Y le dice, en el capítulo 40, en el verso 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y vuelve y le pregunta, ciña ahora tus lomos. Y empieza a hacerle preguntas. Y le dice en el verso 8 del capítulo 40, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿No es eso lo que están haciendo muchos hoy? Invalidando el juicio, diciendo que no hay juicio, que eso ya pasó. Yo estaba escuchando, leí. Yo casi no entro a Facebook, pero el otro día entré. Cada vez que entro me decepciono más. Y vi que una persona dijo que, nos habían engañado. Nos habían engañado porque nos habían dicho que el Apocalipsis era literal. Y que realmente no es literal, que es espiritual. Ahí andan, para que usted vea los desvíos. Y yo le puse un mensaje y le pregunté, dime cuál es la interpretación simbólica o espiritual, que la Escritura dice que los degollados se levantarán, aquellos que perseveraron hasta el final, que fueron degollados y que gobernarán con Yeshua 1000 años. Dime, ¿cuál es, cuál es el significado espiritual de eso? O sea, es increíble cómo el enemigo engaña a la gente. O sea, el libro de Revelación hay mucho simbolismo, pero va a pasar como ha pasado en otra época. Tendríamos que decir que los juicios entonces a su pueblo nunca han pasado, como en el tiempo de Jeremías, que no pasó hambre, no mataron, o como que hoy en día no se corta cabeza, o como que hoy en día no se persigue a los que creen en Jesús, en esos países allá. No, eso no pasa, ¿no? Eso es espiritual. O sea, ¿hasta dónde llega el diablo, Satanás y sus demonios confundiendo a gente que inclusive esta persona son seguidores de la Torá? Y la gente quiere como abrazarse a esa mentira. Esto está fuerte. O sea, yo nunca había visto tanto desvío como lo que estoy viendo ahora. Y es evidente, hermanos, no tienen el espíritu, no pueden entender, no pueden discernir, porque se creen sabios en su propio entendimiento. No pueden discernir lo que es literal a lo que es simbólico. Entonces, nosotros venimos de religiones donde todo era espiritual. No, eso quiere decir, y eran tan espirituales que yo decía, wow, pero ¿y cómo llegó
es tan espiritual que llegó a una conclusión de darle un sentido espiritual a una profecía que nada se parece a lo que me está hablando, porque aquí dice una cosa y dice una cosa totalmente muy alejada. Y tú decías, wow, pero yo nunca llegaré a tener ese don así de poder interpretar un verso. O sea, que lo sacan tanto del contexto completamente y te llevan por los montes, por allá lejos. Y tú dices, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Increíble. Entonces lo que hacen es que recortan un verso por aquí, otro por allá, y entonces te dan como ese entendimiento. Mira, eso es lo que significa. Entonces, esos son sabios en su propio entendimiento. Quieren invalidar, dice aquí, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Elohim y truena con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Qué increíble. Imagínense que le habló todas estas cosas. Y le dice en el verso 11, capítulo 41, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y luego, cuando le hace todas estas preguntas a Job, mire lo que dice la respuesta que Job le da en el capítulo 42 y dice, yo conozco, wow, que tú todo lo puedes. O sea, no hay como tú. Y ese, hermanos, es a quien nosotros le servimos. No hay uno como Él. Él es nuestro pastor. Él está con nosotros. Él es nuestro maestro. Él es nuestra lluvia que desciende para bendición. Y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque hay gente que está hablando sin entendimiento. La Escritura nos dice que su palabra goteará como la lluvia, su enseñanza, el moré, Yeshua, que destilará como rocío el razonamiento. Entonces, hay gente que habla sin entendimiento, porque se creen sabios en sus propios conocimientos y oscurecen el consejo divino. Quieren eliminar tantas cosas de las Escrituras que están claras allí, que tienen fundamento. Y dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque lo que no habíamos comprendido hoy entendemos que es maravilloso. Y le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, hermanos, arrepentimiento. Dejar que Él nos guíe. No oscurecer su consejo. Entender que Él es maravilloso. Nosotros preguntarle a Él y esperar su respuesta, su enseñanza. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y la Escritura dice, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Él es el moré, Él es la enseñanza, Él es la lluvia que cae para bendición. Amén. Bueno, esta enseñanza le quería compartir, que está maravillosa, para que cada día pues nos llenemos más y más de Él. Y por último, no quiero terminar sin que no vayamos a Isaías 24. En Isaías 24 nos habla del juicio que viene sobre la tierra. Y quiero leerle lo que habla del 13 al 16. Dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Ok, viene el juicio. El olivo es sacudido y queda
como los rebuscos sobre la tierra. Esos rebuscos, recuerden que dice que era para el pobre y para el extranjero, después de la vendimia. O sea, que hay un fruto de Efraín en toda la tierra después de este juicio. Por eso fue que le mencioné ahorita que el rebusco de Efraín era bueno. O sea, lo que quedó, va a haber, o sea, Efraín es fructífero. Dice que la tierra se llenará de su fruto. Viene un zarandeo, como cuando dice aquí, se sacude el olivo y como rebuscos después de la vendimia. O sea, va a haber un fruto en la tierra. Y dice, estos alzarán su voz. O sea, ¿quiénes? Los rebuscos, Efraín, las naciones. Los pobres heredarán la tierra. Dice los extranjeros, multitud, Efraín. Entonces, estos alzarán su voz. Después que viene este sacudión, te puede leer, porque Isaías 24 está hablando de la contaminación, traspasaron la ley, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces por esta causa viene una maldición, consumió la tierra, los moradores fueron asolados, hay clamores, hay quebrantamiento. Entonces lo compara a un olivo que se ha movido y que cayó ese rebusco. El rebusco es Efraín. Entonces dice que ellos, o sea, Efraín, las naciones, esa multitud que vemos en Apocalipsis 7, dice, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh. Desde el mar, mares, naciones, darán voces. Y dirán, glorificad por esto a Yahweh en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Yahweh Elohim de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Está escuchando de lo postrero, de los cuatro extremos, de lo postrero de la tierra. Ahí está Efraín, ese rebusco después de la vendimia que cae, que está en la tierra después que ha sido removido ese árbol de olivo, porque Efraín es parte del olivo. Pero va a pasar un tiempo de tribulación, pero de la misma manera que cae, Él lo va a recoger. Él lo va a recoger. Y fíjese que ellos cantan, gloria al justo. ¿Quién es el justo? Yeshua, gloria. Se van a arrepentir, van a reconocer. Y en este Isaías 24, pues aquí le está hablando de lo que está mirando. Entonces dice, ay de mí, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra, y temblará la tierra como un ebrio, y serán amontonados, y habrán muchos muertos. Y empieza a hablar de este juicio sobre la tierra. Pero recuerden que hay esperanza para su pueblo. Dice el verso 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, ahí también vemos el rebusco. El rebusco es esa cosecha que Yeshua va a recoger, que es el rebusco de Efraín, que es bueno. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.